Buenas noches y bienvenido al público presente en este último día de conferencia, siendo un evento en Panamá, pero también internacional con diferentes países de Latinoamérica. Queremos darle nuevamente la bienvenida a este webinar gratuito, presentando el tema Desafíos frente a la política globalista. Durante la trayectoria de esta conferencia aprendimos con nuestros expositores, Caleb Watson y Victor Baker, sobre el tema de la nueva izquierda, el aborto y el matrimonio igualitario. También en nuestra segunda noche tocamos los temas como la Constitución y sus cambios, y también tocamos la economía del libre mercado con Isabel Ceballos. Hoy nuestros siguientes expositores estarán hablando temas políticos y contra la corrupción. Antes de empezar, me gustaría aclarar nuevamente algunas pautas e indicaciones que vamos a estar realizando en el día de hoy. Y es que después de las exposiciones va a haber un lapso de 30 minutos para que ustedes puedan preguntar cualquier pregunta conforme a los temas que se van a estar abordando en el día de hoy. Si tienen dudas conforme a los temas que vamos a tocar en el día de hoy, pues en ese momento van a haber 30 minutos por vía chat para que ustedes puedan preguntar y se les pueda aclarar cualquier duda. Así que como primer expositor tenemos al licenciado en periodismo de la Facultad de Comunicación Social, tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas, fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá y director del consejo del mismo centro. También tiene diplomados en Derecho Parlamentario y además de eso, también ha participado en seminarios, cursos relacionados con cobertura periodística que hablan de la libertad de la expresión, los derechos humanos y la seguridad ciudadana en México, en París, en Londres y en un montón de otros países más. Ha ganado diversos premios y reconocimiento a través de su carrera como periodista y también fue director del siglo y en nuestro país es reconocido por los trabajos de investigación periodística que publicó en diarios donde ha trabajado, la mayoría de esto relacionado con el tema de actos de corrupción, mediación de diarios donde ha trabajado también con la criminalidad y niveles de impunidad. Es una autoridad en el tema de la libertad de expresión, así que Jean-Marc Cherry con el tema la lucha contra la corrupción. Te doy el pase. Muchas gracias, Génesis. Muchas gracias a todos los organizadores de esta conferencia. Quiero, de comenzar, felicitarlos por el éxito que tiene este ciclo de conferencias y principalmente a Elías, que tuvo la idea original de hacer este evento y ha demostrado una gran capacidad de organización y de liderazgo realizando esto. Felicidades, Elías, a ti, a Génesis y a todos los que participan en la organización de este evento y también a los expositores que nos han antecedido, que han sido brillantes en sus temas. Sí, el tema que me corresponde es la lucha contra la corrupción. Y para iniciar este tema, yo quisiera abordar una definición de corrupción muy completa, una de las más completas que he leído, y no solamente esbozarla, sino también desmenuzarla con ustedes. Y quisiera que me siguieran digamos, en el desmantelamiento de esta definición de corrupción. Y le voy a pedir a Elías que me ayude con la presentación que tiene para que todas, a medida que vaya explicándola, todos podamos estar viendo cuál es la definición de corrupción. ¿La tienes, Elías? Bien. Elías, puedes comenzar a presentarla, por favor. Eh, esta definición de corrupción es tomada del libro Corrupción, descripción escrita que hizo el maestro Raúl Leis, fallecido ya, un activista contra la corrupción y activista de derechos humanos, reconocido en Panamá y que lamentablemente falleció hace algunos años, pero entre la bibliografía de Raúl Leis tiene este libro interesantísimo que se los recomiendo a todos los que les gusta el tema de la lucha contra la corrupción. Y esta es la definición que nos plantea Raúl Leis en su libro Retrato escrito de la corrupción, y dice que es un sistema de comportamiento o red en la que participa un poder fáctico, individual o colectivo,
portador de intereses particulares y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad a fin de lograr que agentes públicos o privados, poseedores de capacidad de decisión, ejerciten actos ilegítimos y o ilícitos que afectan valores éticos de integridad y justicia, violentando así normas legales para obtener beneficios económicos, políticos o sociales. Bien, usted puede ver en esta descripción que hice unos resaltados, y en los resaltados que hice hay por lo menos 7 elementos que tienen esta definición de corrupción y que nos orientan en poder identificar qué es un acto de corrupción y cuáles son los componentes que tiene la corrupción, conceptualmente hablando. Entonces, usted puede ver allí que resalté sistema de comportamiento red, también que resalté poder fáctico y lo resalté en verde para hacer una diferencia de este elemento porque el elemento poder en esta descripción de corrupción es reiterativo, por lo menos es mencionado 3 veces y los tres resaltados en verde hablan de ese elemento de poder, porque dice que es un poder, es un sistema de comportamiento red en la que participa un poder fáctico, portador de intereses particulares. Este portador de intereses particulares es el tercer elemento. Vuelve a hablar y con poder de influencia para garantizar condiciones de impunidad. Este es sería el cuarto elemento, la garantía de condiciones de impunidad a fin de lograr que agentes públicos o privados, el agente sería el quinto elemento. Vuelve a hablar de poder, pero ahora dice poseedores de capacidad de decisión. Es decir, el que tiene esa capacidad de decidir tiene poder. Por eso es que lo vuelvo a resaltar. Entonces, vemos cómo digamos, la característica poder dentro de esta descripción es reiterativa por parte de Raúl Leis. Y finalmente los otros dos últimos elementos que son actos ilegítimos y o ilícitos, y el último es el beneficio. Entonces, estos son los 7 elementos que tiene eh, la descripción de corrupción y voy a ir desmenuzando cada uno de estos 7 elementos, por favor, para si me pones la próxima eh, lámina. Entonces, viendo esto, porque es una descripción de corrupción algo compleja, por lo tanto, para una mayor explicación y también comprensión, me parece que lo propio es ir viendo los elementos para que vayamos viendo cuáles son las características, los componentes, los elementos y el alcance de la corrupción. El primer, el primer elemento de estos 7 que he propuesto dentro de esta descripción que hace Raúl Leis de corrupción está el sistema de red, el sistema de comportamiento o red. Esto implica ya para seguir desarrollando y podemos ir poniendo la lámina a medida en que vamos desarrollando los diferentes puntos. Este sistema de comportamiento de red implica un patrón de conducta o de costumbre o una actividad en la que hay colaboración de otros, porque también habla de red. Es muy poco probable que un acto de corrupción se dé de manera aislada, que se piense como un único y gran golpe a las arcas del Estado, porque generalmente es un fenómeno sistemático. Entonces vemos que es un sistema de comportamiento. Hay un patrón de conducta en el tema de la corrupción. El segundo elemento, que es poder, y que es reiterativo, se menciona 3 veces en esta definición de Raúl Leis, habla primero de poder fáctico. El fenómeno de la corrupción siempre parte desde la condición de poder. Difícilmente puedes cometer un acto de corrupción si no tienes poder. El que comete corrupción es porque está en una posición en la que puede hacerlo. Y solo porque puede hacerlo, lo hace. Es decir, tiene el poder de hacerlo y lo ejecuta. Esto también hace referencia a gente que aprovecha su condición de líder, de poder, para tomar ventaja para sí mismo. Es por eso que los que luchamos contra la corrupción
No podemos ser personas reverentes frente al poder. La persona irreverente, perdón, la persona reverente, la persona sumisa ante el poder, está inhabilitada para ser activista contra la corrupción, porque es infuncional para esta tarea. Como alguien que no tiene, digamos, la capacidad de ser irreverente ante el poder, puede cuestionar el poder. Y hablando de poder, no solamente el poder político, el poder económico, el poder empresarial, el poder eclesiástico, el poder en todas sus manifestaciones. Si nosotros no tenemos la capacidad de empinarnos sobre esa tara mental que nos dice, oh, el poderoso es incuestionable, no vamos a poder señalar la corrupción. Porque el elemento poder es inherente a la corrupción. La segunda vez que se menciona el poder dice que también tiene con poder de influencia, o es un agente con poder de influencia. Como le dije la segunda vez que menciona poder en esta definición, esta vez acompañado con la palabra influencia. Muchas veces nosotros somos implacables para señalar las prácticas de corrupción de otros grupos, pero somos benévolos, indulgentes o tolerantes cuando esa práctica la pudieran estar realizando personas o líderes de organizaciones o grupos afines a nosotros. ¿Por qué? Porque es muy difícil separarse, digamos, de mi condición de amigo, de miembro de una organización, etcétera, para cuestionar si algo está pasando dentro de una organización afín a nosotros. Y también menciona poder, esta definición, cuando dice que la persona que la realiza es poseedor de la capacidad de decisión. Nadie que tenga capacidad, que no tenga capacidad de decisión puede cometer un acto de corrupción, por lo menos ejecutarlo. Puede beneficiarse de un acto de corrupción, pero la ejecución misma depende de alguien que tenga, como dice la definición de leyes, poseedor de capacidad de decisión. Otra vez viene alusión al poder, porque el que tiene esa capacidad de decisión tiene poder. Poseer capacidad de decisión es que tiene una posición donde puedo hacerlo y como dije anteriormente, lo hago por eso, porque puedo hacerlo. En lo personal creo que este doble estándar para señalar la corrupción es más dañino que la corrupción misma. Me hablo del doble estándar que mencioné hace un rato, de que somos muy rápidos para señalar la corrupción de organizaciones o de personas en poder que están lejos de nosotros, pero somos muy benévolos y hasta tolerantes para hablar de corrupción cuando está cerca de nosotros. Entonces, eh, ¿por qué digo que este doble estándar es más dañino que la corrupción? Porque si la corrupción es un cáncer, la metástasis se da cuando solo nos parece que es corrupción una conducta determinada cuando la practican otros. Y cuando esa misma conducta la hace alguien cercano a nosotros, por arte de magia deja de ser corrupción. O en el mejor de los casos, es una conducta que se puede justificar, pues no es tan mala, porque, porque está cerca de nosotros. Bien, entonces dentro de esta definición de corrupción, hay otro elemento que es interesante, que dice que es portador de intereses particulares. Habla de la motivación para favorecer a individuos en perjuicio de la colectividad. Y es que la corrupción desde la perspectiva filosófica es el beneficio de uno que daña al resto. Entonces, la corrupción siempre va a llevar en sí la motivación de favorecer a individuos en perjuicio del resto. El otro elemento es garantizar condiciones de impunidad. El no castigo de la corrupción es el problema social y político de fondo, porque uno no puede garantizar que la gente haga lo malo, ni siquiera que las personas cercanas a nosotros hagan lo malo. Uno no puede garantizar que la gente cometa actos de corrupción, pero el sistema debe actuar cuando esto ocurre.
Y cuando el sistema no actúa, cuando hay actos de corrupción, entonces hay impunidad. Y no es una impunidad que se genera espontáneamente, es una impunidad que ya está garantizada por los agentes de poder que están vinculados con el acto de corrupción. Como quinto elemento, dice la definición de Raúl Leis, que la cometen agentes públicos o privados. Y aquí viene algo importante y hasta sensible también, porque la corrupción se da mayormente en entidades públicas. Esa es la más notoria, pero no es exclusiva del sector público. Así como puede haber corrupción en las donaciones que hace la Asamblea, que fueron objetos de investigaciones periodísticas y que es lamentable que esto ocurra, también puede haberlas en entes particulares y de hecho también hay un señalamiento recurrente de actos de corrupción, por ejemplo, en las compras que hace el seguro a las empresas farmacéuticas, las que venden medicamentos. He visto muchos reportajes sobre cómo hay una componenda, hay un arreglo entre varias empresas que venden medicamentos al seguro y que cuando licitan a un precio de centavos y cuando ya tienen la obligación de proveer el medicamento por el cual fueron contratados, dicen que no hay inventarios y eso obliga a la institución a hacer una compra, según vi en algunos reportajes, de urgencia, y después el mismo proveedor particular, privado, que le vendió una pastilla al seguro en 6 7 centavos, la termina vendiendo en $1 o $2. Entonces, también hay corrupción e importante en el sector privado. Pero cuando hablamos de corrupción, solemos pensar, digamos, que son las élites, tanto políticas o empresariales, las que cometen corrupción. Pero la corrupción está más cerca de lo que nosotros pensamos. La corrupción está arriba, en el medio y abajo también. También puede existir corrupción en el manejo de dineros o favores indebidos que se hace, por ejemplo, en una junta directiva de padres de familia. Un comité de vecinos de la comunidad puede estar cometiendo estos actos de corrupción en la manera en cómo maneja sus fondos o los fondos que aportan los miembros de esos vecinos o de esa comunidad. En el liderazgo de una congregación religiosa puede haber también actos de corrupción si se manejan dineros y favores y privilegios también. En una cooperativa de ahorristas, que es un grupo de personas que han decidido crear una entidad para financiarse a través de préstamos, puede haber corrupción también. Entonces, vemos que según la definición, que estamos todavía en el primer punto, la definición de corrupción tiene un elemento que es agentes públicos o privados y que no es exclusivo de las élites. Digamos, es la corrupción quizás que más alcance y más afectaciones tienen, pero no es exclusiva de las élites. También hay corrupción más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces, el quinto elemento que usted ve ahí como número 5 es la corrupción. Habla de agentes públicos o privados. Recordemos que estamos hablando de los elementos de la descripción de corrupción que hemos tomado como parámetro para abordar el tema. Y también dice que esos actos los ejercitan de manera ilegal o de manera ilegítima. Es decir, que hay dos ámbitos que la corrupción puede transgreder, que es la ley o la moral. La corrupción puede ser ilegal cuando viola una norma formal, ya sea de carácter penal, hay delitos de corrupción o de carácter administrativo, hay faltas que cometen los funcionarios
que va en contra de la ética del funcionario, puede ser también considerado corrupción, no necesariamente en la esfera penal, pero también administrativa, y debe llevar una consecuente sanción. Entonces, vemos también que pueden ser actos ilegales o ilegítimos, es decir, que puede ir contra la ley y también puede ir contra la moral. Hay actos de corrupción que no necesariamente son delitos, transgreden la moral. Y por último, el último elemento de esta definición de corrupción es el beneficio, es decir, el fin último del acto de corrupción. Y eso nos hace pensar que no existe la figura romántica del Robin Hood, en el que alguien toma algo que no es suyo para regalarlo a los desposeídos. El que comete corrupción, el que coge algo que no es suyo, se queda con un beneficio. Y una persona que recibe un beneficio ilegal o ilegítimo, violando una ley o la moral, no es un híbrido pillo y héroe, mitad pillo y mitad héroe. No es eso. Es un corrupto. Es un corrupto con todas sus letras incluidas. Lo digo porque he escuchado defensa hacia los políticos que practican clientelismo y que quieren vendernos luego su imagen como héroes porque en la práctica clientelista le toca algo al pueblo y dicen, yo prefiero que este fulano o este mengano haga eso porque por lo menos le toca algo al pueblo. Pero el político se queda con la mayor parte y con algo que es más importante, con el voto de la población y con todos los beneficios que eso significa. Entonces, alguien que me pinta, digamos, dije hace un rato, la figura romántica de que hay Robin Hoods que cometen un poquito de corrupción, pero ayudan a los demás, a mí me parece que es indecente, por decir lo menos, digamos, lo más cortés que yo pueda decir, ¿no? Pero porque en la medida en que recibe un beneficio, ya es un corrupto que merece una sanción. Bien, después que hemos ya desmenuzado esta descripción, esta definición de corrupción que hemos tomado como marco de referencia, quisiera ya seguir la exposición hablando ahora de los perjuicios que causa la corrupción. Y hemos identificado dos perjuicios. Primero, el económico y social. La corrupción es dañina no solo porque el dinero que pudo invertirse en mejorar la calidad de vida se desvía hacia el enriquecimiento de particulares. Es malo por eso, pero también es malo porque daña el desarrollo mismo de la sociedad, daña el desarrollo de la economía y lo peor, daña el desarrollo de la democracia. Y uno puede decir, ¿cómo la corrupción daña la democracia? Yo hablé hace un rato de prácticas clientelistas. La compra de conciencias, la compra de votos, hace que mucha gente ocupe cargos públicos y comienza allí el círculo vicioso de la corrupción. Y eso contamina la democracia. Y entonces vemos órganos legislativos que son altamente cuestionados por sus malas prácticas y la gente comienza a decir, hay que cerrar la asamblea. Por supuesto, yo estoy en contra de ese planteamiento porque al final son gente elegida por el pueblo, pero muchos de ellos elegidos a través de la práctica clientelista. Y ahí hay una disfunción de la democracia. Y comenzamos a preguntarnos, ¿la democracia nos sirve para algo? ¿Es mejor otros sistemas? Y a través de la corrupción se va erosionando la democracia y se va vendiendo la idea de que la democracia, el régimen democrático, no es funcional. Por eso es que hay un perjuicio económico y social de la corrupción más allá de la plata que se va al bolsillo de un particular. Hay una afectación de la sociedad, de la economía y de la democracia. Los expertos que calculan el impacto de la corrupción
indican que si esta se reduce a la mitad, es decir, si hubiese la mitad de la corrupción que ha habido en cada una de las administraciones, en un periodo de 7 años el PIB de Panamá pudiera crecer 2% adicional del aumento normal de la economía. Imagínense esto. Si se reduce la corrupción a la mitad, en 7 años el PIB crece 2% adicional de lo que iba a crecer. Si el PIB de Panamá del año 2019, tomando el 2019 como un año normal, yo creo que el 2020 de ninguna manera puede servir para comparar nada, ¿no? Por todo el estrago que ha hecho la pandemia. Tomamos el PIB de el año 2019, fue de 68.536.000 millones de dólares. Una cifra grandísima. Un punto porcentual de ese PIB son 685.360.000 dólares. Es decir, que según esa estimación que hacen los que calculan el impacto de la corrupción, en Panamá se reduce la corrupción a la mitad. Dentro de 7 años, el PIB tuviera un aumento adicional de 1.370 millones de dólares. Imagínense, más de 1.000 millones de dólares provocaría la reducción de la corrupción a la mitad, no la erradicación, porque la corrupción va a existir mientras exista hombre en la tierra. Pues. Pero si se reduce, imagínense el impacto económico. Es por eso que el principal, digamos, perjuicio que causa la corrupción es el económico y social, pero también hay un perjuicio que es igual de dañino, que es el moral. En la descripción del concepto de corrupción que mencionábamos anteriormente, mencionaba que la fisionomía de la corrupción se perfila no solo como un problema de violación de normas, es decir, de ilegalidad, sino fundamentalmente como un problema de violación de valores, de ilegitimidad, porque quizás toda la corrupción que se comete no es ilegal. Hay mucha corrupción que se comete que está en el mar y uno puede decir, yo hice eso porque me lo permitió la ley. Hay un caso muy, muy famoso que aparece cíclicamente en los medios, que es el de las personas que la ley le faculta o le permite tener doble salario porque cuando son electos en un cargo público toman una licencia en el primer cargo que tenían en el Estado, ¿no? Entonces, toman una licencia con sueldo y se van a ejercer un cargo público de elección popular con otro sueldo. Tienen 2 sueldos, pero nada más trabajan en un trabajo. Y eso puede ser legal, pero es inmoral. Entonces vemos que hay actos de corrupción que son, entre comillas, legales, lo permite la ley, pero son absolutamente inmorales. Es por eso que el segundo perjuicio de la corrupción es un perjuicio moral. El problema moral en la práctica, el peor, o sea, el problema moral se da cuando la gente no tiene la capacidad de discernir un acto de corrupción. Ese es lo peor que puede pasar a la sociedad. Cuando la gente no tiene la capacidad de discernir un acto de corrupción en cualquiera de las áreas públicos o privadas, ya sea gobierno, comunidad, iglesia, escuela, barrio, etcétera. Cuando la gente no tiene esa capacidad, entonces viene la decadencia moral. Cuando se pierde la capacidad de discernir lo pernicioso de lo correcto, lo incorrecto de lo que está bien, lo pecaminoso de la conducta adecuada, cuando la sociedad comienza a perder esa capacidad de discernir, entonces comenzamos llamándole bueno a lo malo, como ya ocurre, porque yo he visto, o sea, yo he escuchado y me ha tocado discutir con gente que defiende el clientelismo, por ejemplo. Entonces ya estamos eso es decadencia ya, y es un perjuicio moral que está causándole la corrupción a la sociedad porque se justifica. Esto hace que el problema de la corrupción deje de ser un asunto exclusivo del comportamiento de los funcionarios
para convertirse en un problema de falta de valores en toda la sociedad. El perjuicio moral. Ahora quiero hablarles sobre una calificación bastante arbitraria de los tipos de corrupción según alguna literatura que he consultado. Los tipos de corrupción. Digamos que según el sector de la entidad puede ser público o privada, ya lo vimos anteriormente en la descripción de Raúl Leis. Según el tipo de beneficio, puede ser un conflicto de interés que le da algún beneficio particular a una persona, un juega vivo, una botella, una coima, falta de transparencia, clientelismo, etc. Y según la calificación legal puede ser delito o no, o falta o no. Es decir, ahí es una calificación, digamos, de corrupción. Son calificaciones de corrupción muy, muy básicas para que vayamos, digamos, viendo cómo podemos calificar la corrupción. El siguiente punto me parece importantísimo y es la corrupción y su entendimiento como un problema. Hace un momento le hablaba de que cuando la corrupción no se discierne, es decir, cuando el acto de corrupción la gente no escandaliza a nadie, la gente lo acepta, la gente hasta lo justifica, tenemos un problema de erosión social, de descalificación. O sea, hay decadencia ya moral cuando justificamos la corrupción. Pero hay algo importante también, que la corrupción muchas veces no se entiende como un problema, tradicionalmente. Ahora vamos a ver cómo ha ido cambiando esa capacidad de entender la corrupción como un problema social. Mira, en el 2015, según una encuesta de Diste de la Neira, se le preguntaba a las personas cuál era el principal problema del país. Y la corrupción resultaba entre un 3 y 4%. Es decir, del 3 al 4% de la población decía que la corrupción era un problema. Imagínense, en el 2015, ¿hace cuánto? Hace 5 o 6 años, la gente, casi nadie veía la corrupción como el principal problema del país. Y mucha gente, y hace 5 años, se están robando el país. Y la gente decía, no, eso no es un problema. El problema es la inseguridad. Claro, porque muchas veces los actos duros de crímenes captan la atención de la opinión pública y eso hace que la gente piense solamente en la inseguridad y no en los otros problemas. Y la gente decía, nuestros problemas en el 2015 son la inseguridad, el desempleo y el costo de la vida. Y por ahí abajo, la corrupción, de 3 al 4% en el 2015. En el 2017, la próxima lámina, en el 2017, más o menos, según recuerdo, era un porcentaje parecido el que decía que la corrupción no era un problema, eran muy pocos. Pueden poner la siguiente lámina, hay una imagen. Esa es la del 2017 también de Dister y Neira. Mire, la línea color vino es la que dice corrupción. Mire lo que la gente opinaba en mayo del 2016. El 3% decía que la corrupción era el principal problema del país. En julio del 2016, 2%, y así se iba. Cuando más la gente hablaba o entendía que la corrupción era el principal problema del país, fue en julio del 2017 y apenas el 5% decía que era el principal problema del país. Mire esto, mostré unas gráficas que decía entre el 3 y el 4% de la gente dice que el principal problema de la corrupción del país es la corrupción y ahora el 5% más o menos por allí. Pero ahora mire lo que pasa en el 2019 y en el 2020. En la próxima gráfica. Digo, esto es solamente una manera de entenderlo porque son dos empresas
encuestadoras o dos organizaciones encuestadoras las que hicieron estos estudios, y con dos fichas técnicas yo sé metodología de la investigación, por lo tanto sé que comparar estudios que hacen dos organizaciones diferentes es muy difícil porque tienen fichas técnicas diferentes. En una pudieron haber entrevistado por teléfono, en otras presencialmente, en unas pudieron haber entrevistado a 1.200, en otra 2.000, y es muy difícil hacer una comparación en otra. Sin embargo, podemos usarla como una referencia para ver cómo se dispara la corrupción como entendida como un problema. Mire el tercer reglón cuando la gente se le preguntó cuál es el principal problema del país en octubre del 2019. Solamente el 12%, 12.7%, que ya es bastante porque en el 2017 era el 5%. En octubre del 2019, el 12.7% decía que la corrupción era el principal problema del país. Pero en marzo, esa respuesta de cuál es el principal problema del país, esa respuesta a la pregunta, llegó al 26.6%. En junio, el 35.6%, y en enero del 2021, cuando le preguntaron a la gente cuál es el principal problema del país, el 46% dijo que la corrupción. Ya de 2016, del 3%, estamos viendo ahora que casi la mitad de la población dice que la corrupción es el principal problema del país. Entonces, sabemos que, y sería un tema solo para abordar en una sola conferencia, porque es amplísimo, las razones por las cuales se aumentó esta percepción, por la pandemia, por las denuncias que ha habido en pandemia, eh, por los medios que intervienen en estas denuncias, por las acciones que han hecho algunos funcionarios también. Entonces se disparó. Pero es importante que nosotros nos quedemos con esta cifra, enero del 2021, es decir, está fresquita este estudio porque estamos en enero del 2021. Ahora quiero hablarle sobre, ya haciendo, digamos, un preámbulo eh, sobre la corrupción, los elementos de la corrupción, los alcances de la corrupción, las afectaciones de la corrupción, los tipos de corrupción. Ahora quiero hablarle el quinto punto, que es los progres y el monopolio de la lucha contra la corrupción en Panamá. Mire, toda esta situación que ha causado que casi la mitad de las personas entiendan que la corrupción es el principal problema del país, ha sido aprovechada por, y no de ahora, sino desde hace unos años, por organizaciones y políticos de corte progre para ellos abrazar la lucha contra la corrupción y monopolizar la lucha contra la corrupción. Y nosotros hemos visto que a raíz de todo esto se han levantado supuestos héroes de la lucha contra la corrupción, pero todos con corte progre. Todos los que se identifican, o la mayoría de los que se identifican como los principales líderes de la lucha contra la corrupción en los últimos 2 o 3 años, son de corte progre. Y yo puedo señalar algunos a partir de Movin, como organización independiente o supuestamente independiente que lucha contra la corrupción, es de corte progre, es decir, tiene esa ideología y se levanta como una organización de las que más señala la corrupción. Ricardo Lombana, fue un candidato a la presidencia de corte progre, también su principal bandera era
la lucha contra la corrupción, y vemos otros como los diputados de la bancada independiente en la Asamblea son los que se caracterizan por abanderar la lucha contra la corrupción. Está Vázquez, está Silva, son los que más se identifican. Y obviamente se identifican más que cualquier otro porque tienen la colaboración y son aliados de medios de comunicación que le dan tribuna para que ellos se levanten como los héroes contra la corrupción, porque no son los únicos que luchan contra la corrupción. Aquí hay mucha gente que investiga, denuncia, pelea, ha sufrido represalias por denunciar la corrupción, pero no tienen, digamos, la simpatía de los medios de comunicación y por lo tanto esa lucha y esa voz se diluye porque los medios deciden darle tarima a otros supuestos luchadores contra la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Esa simpatía, digamos, esa monopolización, ese monopolio de la lucha contra la corrupción de sectores progres y de políticos progres le ha significado, sí, aumento de simpatía. Entonces, la lucha contra la corrupción es utilizada para aumentar simpatía. Y también, seguidamente, esto tiene que ver con el siguiente punto, que es la manipulación progre en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué hay una manipulación? Porque estos sectores progres que he mencionado y otros manipulan la lucha contra la corrupción porque solamente denuncian la corrupción que pasa en un sector o en un gobierno, en una administración. Yo creo que es importante denunciar la corrupción de un gobierno, pero tú tienes más legitimidad cuando tú denuncias la corrupción sin importar qué gobierno sea. Denuncias la de este gobierno y del gobierno pasado y del antepasado también. Y hablo de 3 gobiernos porque son 3 partidos diferentes en donde ha habido por lo menos denuncias importantes de actos de corrupción. Y, sin embargo, muchas veces se manipula la lucha contra la corrupción para señalar solamente actos de corrupción de un sector político que yo adverso, de enemigos políticos, de partidos con las cuales yo tuve rivalidad o figuras con las cuales yo tuve rivalidad. Y eso lo podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Asamblea, que es, digamos, la institución en donde hay más percepción de corrupción, y yo creo que no solamente hay percepción, hay corrupción en la Asamblea, obviamente, pero la Asamblea no actúa sola. La Asamblea actúa en materia de administración de fondos como cualquier otra organización, cualquier otra entidad que tiene un presupuesto y que ese presupuesto tiene que pasar por el Ejecutivo, principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, y cada acto de la Asamblea tiene que llevar un refrendo. Entonces nosotros hemos visto cómo desde el 2000, puedo decir, 14, viene señalándose la Asamblea, justamente porque hay que señalar lo malo que pasa en la Asamblea, pero con una estrategia para que estos señalamientos de actos de corrupción en la Asamblea no toquen a los aliados políticos de estos supuestos héroes contra la corrupción. Y uno ve, por ejemplo, cómo la Asamblea es señalada, insisto, con justificada razón, por las donaciones que hizo a particulares cuando la Asamblea no tiene por qué donar dinero y por las planillas que se entienden también fueron irregulares
Pero el contralor de la administración pasada, que es afín a estas organizaciones y a muchos de estas personas de corte progre, no fue señalado con la misma intensidad, con la misma vehemencia de estos actos, por estos actos de corrupción, ni siquiera el gobierno pasado. Y esto no es porque a alguien se le ocurrió, esto es parte de una estrategia para decir, ven acá, estos son los corruptos y estos son los buenos. E igual responsabilidad, desde mi punto de vista, tuvo el Contralor que los diputados por todos esos actos de corrupción, pero en los medios de comunicación y en las denuncias que se hacen, prácticamente no hablan de la responsabilidad de la Contraloría en el gobierno pasado por esos actos de corrupción. Entonces hay manipulación progre en las denuncias y en la lucha contra la corrupción. Menciono este caso, menciono también los grupos que usan la lucha contra la corrupción como maniobra política para favorecer a aliados y atacar enemigos. Y dije Movin, y lo digo aquí porque lo he dicho en mis redes también. Movin manipula la lucha contra la corrupción porque solamente denuncia la corrupción de un gobierno y no de los otros, porque formó parte de los otros. Y por ejemplo, Movin era uno de los principales defensores de la procuradora Porcel, y los Varela Leaks desnudaron a la procuradora y cómo ella fue una operadora política en la investigación de casos de corrupción el gobierno pasado. Y esa es manipulación de la lucha contra la corrupción. Otro ejemplo es la defensa de empresas privadas que se benefician de la corrupción. Aquí hubo una denuncia de una empresa que vendía el oxímetro carísimo cuando el gobierno decidió hacer un kit para entregárselo a los pacientes de COVID, y salió Movin inmediatamente a defender a la empresa que había presentado el precio más alto por el oxímetro. Y esa es manipulación de la lucha contra la corrupción, porque para ellos solamente es corrupción lo que hacen los enemigos políticos. Y así mismo como lo planteé hace un rato. Entonces, sabemos que los progres han tenido el monopolio de la lucha contra la corrupción y que ha habido una manipulación progre en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, para terminar estos dos últimos puntos, ¿cuál es la propuesta que hacemos? Es una propuesta para que Profamilias y Providas se conviertan en líderes de la lucha contra la corrupción. Esto es un camino que hay que transitar para poder tener visibilidad en la causa que nosotros defendemos como Profamilias y Providas. Porque a nosotros nos importa la lucha contra la corrupción. Yo conozco a muchos providas que han hecho denuncias, que participan de las manifestaciones contra la corrupción, entendiendo que también hay manipulación en esas manifestaciones porque nada más señalan la corrupción en un sector político y no en el otro. Pero la propuesta que hacemos es que nosotros como Profamilias y Provida entendamos la prioridad que tiene la lucha contra la corrupción en nuestras acciones y en nuestra causa. Porque la corrupción también afecta a la familia. No es que también, es que principalmente afecta a la familia, despojando a la familia de calidad de vida, de salud, de educación, de vivienda, porque el recurso que se debía ir para mejorar la calidad de vida de los panameños, y los panameños viven en familia, se va al bolsillo de los corruptos. Entonces, nosotros como Providas estamos llamados a liderar esa lucha contra la corrupción. Y no de manera manipulada como hacen los progres, que señalan solamente la corrupción del que está enfrente y no de sus afines.
de sus organizaciones afines. Y el último punto que quiero compartirles son estos 5 elementos en la lucha pro familia y pro vida contra la corrupción que le estoy proponiendo en esta noche. Quisiera que me pusieran la última lámina para terminar, que es los elementos de una lucha contra la corrupción. Y hemos enumerado 5. Primero, incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana. Nosotros tenemos muy claro como pro familia, como pro vida, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestros valores como gente que tiene la moral cristiana, que practica la moral cristiana, pero muchas veces nosotros solamente vemos la moral cristiana en el aspecto individual y no en el aspecto social. Y nosotros tenemos que incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana, porque yo creo que ahorita mismo hay una separación entre moral cristiana y lucha anticorrupción. No entendemos la corrupción como algo que va en contra de nuestros valores y nuestros principios como cristianos, y que la corrupción es la antítesis de la moral cristiana. Entonces nosotros tenemos que incorporar la lucha anticorrupción como parte de la moral cristiana, entendiendo y sabiendo que debemos demandar un correcto manejo del dinero ajeno, no importa en qué entidad sea, pública, privada, eclesiástica, lo que sea, pero debe haber un correcto manejo del dinero ajeno. Debe haber rendición de cuentas. Debe haber denuncia del enriquecimiento injustificado y repudio del clientelismo. Si nosotros abrazamos estos valores, estos principios, es decir, el correcto manejo del dinero, la rendición de cuentas, la denuncia del enriquecimiento justificado y el repudio del clientelismo como parte de la moral cristiana, vamos a hacer una revolución en la lucha contra la corrupción. Porque cada cristiano va a decir, esto es corrupción y está mal, y yo lo rechazo, lo repruebo y lo denuncio. Así que ese es el primer elemento. El segundo es la educación, entendiendo la educación, entendiendo la corrupción como algo que nos afecta a todos. Es decir, el entendimiento racional de que la educación es algo que nos afecta la calidad de vida y afecta la familia. El tercer elemento es la justicia, denunciar la impunidad también, porque la impunidad es parte del sistema que permite que la corrupción sea un ciclo repetitivo, que todos los gobiernos uno diga, no, no, hombre, ya no vale la pena hacer nada porque todos los gobiernos hacen lo mismo. Entonces, es importante que nosotros abracemos la denuncia de la impunidad si queremos ser activistas pro familia y pro vida contra la corrupción. El cuarto elemento es la legislación. Y partiendo de eliminar la asamblea como un ente que maneja fondos públicos. Es decir, la asamblea no está, cuando hablo de fondos públicos, es eso de donaciones y demás, ¿no? Que usurpa funciones que le corresponden al Ejecutivo en el tema del manejo de beneficios que implican fondos públicos. Y el último y más importante es ejemplo radical. Es decir, líderes que participen en política, ocupen cargos y sean modelos de actuar decente. El ejemplo radical es la fuerza más grande que tienen y que tenemos los pro familia y pro vida contra la corrupción. Y para decirle a la faz del país que nosotros somos los idóneos, no los progres, para luchar contra la corrupción porque es parte de nuestra moral. Y en este mundo en donde la palabra ha perdido peso y ha perdido valor
porque ha habido mucha desilusión y mucha promesa incumplida. Al final, el arma más poderosa es el ejemplo, más que las palabras. Y un ejemplo radical. ¿Por qué? Porque el estado de la situación es caótico. Y en situaciones en donde los problemas son profundos y grandes, hay que tomar medidas radicales para diferenciarnos y para decir nosotros estamos en contra de eso. Y nosotros vamos a emprender una organización que se llama Ejemplo Radical, principalmente para impulsar liderazgos que participen en política, ocupen cargos y sean modelos de actuar decente, principalmente personas que tengan liderazgo en la lucha contra la corrupción y que se identifiquen y en su ADN sean pro familia y pro vida. Así que muchas gracias. Yo estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan al respecto. Excelente presentación, pero vamos a seguir continuando y nos complace presentar como expositor de esta última noche. Es licenciado en Relaciones Internacionales, es presidente de la Coordinadora Nacional por la Familia, director de la Fundación Mentores Panamá, conferencista por 20 años en 17 países en Latinoamérica y también él se dedica a formar líderes. Es fundador de Red Internacional de Liderazgo y Sinergia. Recursos, también da recursos para la familia, administrador de la Corporación CBI en Soledad, Colombia, de 2008 a 2010. Ha servido como docente en 2 universidades teológicas en Panamá, en Argentina, en Uruguay y Paraguay. Así que les presento a José Luis Delgado con el tema Los cristianos y la política. Buenas noches a todos. Vamos a empezar porque sé que el tiempo ha avanzado. Ahí me corresponde hablar sobre los cristianos y la política. Tengo que iniciar con una pregunta porque yo voy a tocar 2 puntos. El primero es sobre la participación política, participación histórica de los cristianos a través de la historia, vale la redundancia, y tengo que empezar con una pregunta, y la pregunta con la que tengo que iniciar forzosamente, porque sé que estoy frente a un auditorio de cristianos. ¿Es bíblica la participación política de los cristianos? Y cuando hago esta pregunta, enseguida usted piensa en David, Salomón, Saúl, todos los reyes de Israel, pero sabemos que estaríamos hablando de un estado teocrático. Pero no vamos a hablar de ellos para no entrar en ese tema del estado teocrático. Es importante que arranquemos con los fundamentos bíblicos para escoger a un gobernante. Sí, hace 3000 años Dios en su infinita sabiduría estableció a través de Moisés los requisitos para que escojamos a nuestros líderes. Cristianos que me están oyendo, oigan los requisitos que ustedes tienen que tomar en cuenta a partir de hoy. Debieron haberlo hecho hace muchos años. Requisitos para escoger a nuestros líderes políticos. Eso está registrado en la segunda ley, en el libro de Deuteronomio. He citado esto porque esto no es solamente para los cristianos, esto es para que los cristianos tengamos un mensaje para esos progres, para esa política globalista que nos está diciendo, no, pero la religión no puede influir en las leyes del Estado. Pues es que el Estado occidental, los estados occidentales se erigieron juntamente con sus leyes en la moral cristiana, y esto es moral cristiana. Si los cristianos y los políticos empezamos a implementar lo que ya está escrito, lo que fue escrito hace 3000 años, lo que fue escrito para el pueblo de Israel y para el mundo, entonces nosotros vamos a tener gobernantes alejados de la corrupción, vamos a tener gobernantes, pero tienen que cumplir estos requisitos. Tiene que ser, además de que sea un nacional, como pregona una diputada por allí, los nacionales, no solamente se trata de que el gobernante tiene que ser nacional, se trata de que el gobernante no puede estar viendo el poder político para llenarse de carros, para llenarse de mujeres, para llenarse de abundancia, de riqueza. Para eso no es el poder político. Yo tenía que decir esto porque nos fascina, le fascina al globalismo decir el Estado tiene que estar separado de la religión. Pero es que la Biblia, la cultura
judeocristiana, la religión judeocristiana ha cimentado la base de nuestras leyes y tiene que ir por allí. Ahora, sí, tengo que seguir con la pregunta de si es bíblico que los cristianos participen en política y vamos a separarnos de David, Salomón y todos los reyes de Israel, porque sí está registrado en la historia bíblica dos gobernantes que gobernaron en estados no teocráticos, dos gobernantes que gobernaron en estados paganos, incluso en estados paganos, como es el caso de José, como es el caso de Daniel. Y yo del caso de José yo quiero rescatar algo, porque además de que fue un gobernante que gobernó en un gobierno pagano y un imperio idólatra, en un imperio donde incluso la autoridad era idolatrada, su ejercicio público, óigase bien esto, su ejercicio público lo llevó a salvar a toda una nación. Esto hay que rescatarlo porque los cristianos que cuando renunciaron a participar en la vida política, también renunciaron, por ende, a el llamado divino de gobernar y de salvar la nación. Estamos poniendo la vara más alta para los cristianos que ya participan en política y para los cristianos que quieren participar en política. Esto no es solamente para que tú representes a tu denominación, a tu concilio, a tu pastor, para que cumplan los caprichos de un líder religioso, no. Los líderes políticos, sean cristianos o no, pero mucho más si son cristianos, tienen que entender que el llamado a servir en el servicio público, a gobernar la cosa pública, es un llamado a salvar la nación. Y mucho más en este tiempo de pandemia se ve reflejada esa necesidad de que tenemos que salvar la nación. Aquí está la respuesta para que nuestra nación sea salva de la esclavitud, de la corrupción. Es que si una persona es capaz de corromper la santidad de su familia, la santidad de su matrimonio, es capaz de corromper cualquier cosa. Si no le importa con su familia, menos le va a importar con las familias de otro. En otras palabras, es una obligación que los cristianos capacitados participen en política. Es una obligación que los cristianos que no están capacitados se capaciten para trabajar, para participar en política y que lo hagan responsablemente, que lo hagan sirviendo a Dios. ¿Cómo sirviendo a Dios? Sirviendo al prójimo, porque no se puede pretender que se sirve a Dios divorciado de la gente. Esto lo digo para el gobierno de cualquier cosa, porque uno gobierna lo público, gobierna una empresa, gobierna una casa, gobierna una congregación. No se puede pretender servir a Dios divorciado de la necesidad de la gente. Se sirve a Dios cuando se sirve a la gente, cuando se sirve al prójimo. Y yo insisto, esto es tanto para pastores como para políticos, como para papá, como para mamá. Hay que hacerlo desde esa óptica. Pero también tengo que rescatar algo de Daniel, porque tengo que entrar en la parte más gruesa de todo lo que estoy diciendo para salir de esto que a usted le va a parecer que es demasiado religioso y que estoy predicando. En el caso de Daniel, hay un registro de características que deben tener también los servidores cristianos para trabajar en política, pero yo no las voy a mencionar porque son 7 características y me aislaría demasiado de lo que quiero decir. Pero lo más importante que usted tiene que tener en cuenta es que ya está escrito en las escrituras que nos gobiernan a los cristianos cuáles son las características, cuál es la moral, la alta moral que tienen que tener los servidores públicos, los gobernantes que nosotros tenemos. Entonces, en el caso de Daniel, tenemos que Daniel fue un servidor público que también que sirvió en puestos de alta jerarquía, en por lo menos 2 gobiernos paganos, 2 imperios paganos. Uno arrasó con el otro y Daniel siguió gobernando. Pero lo que más yo quiero rescatar de Daniel esta noche es que Daniel es un buen modelo del equilibrio que se puede tener entre espiritualidad y gobierno. Entre espiritualidad y gobierno. Es decir, esto sí es para los cristianos demasiado ortodoxos que dicen, no, los cristianos no se pueden meter en política porque la política la corrupción termina permeando al cristiano. No, yo estoy convencido, como dijo alguien por allí, que el poder no corrompe, el poder desenmascara.
Lo que pasa es que hay gente que ya trae cosas dañadas en el corazón. Y a medida que tienen más poder, la corrupción permea más fuertemente en ellos. Porque si usted es capaz de llevarse la engrapadora de su oficina, porque tiene el poder de llevarse la engrapadora de la oficina, el día de mañana tiene acceso a llevarse miles o millones de dólares de algo que no es suyo, y también se lo va a llevar. Entonces, Daniel fue un gobernante, hago otra pregunta, Daniel fue un gobernante aceptado por sus creencias cristianas, por sus creencias religiosas. Por supuesto que no. Usted sabe que a Daniel le pusieron un montón de trampas. La gente nunca ha gustado de la gente que tiene la moral muy alta. La gente no gusta de nosotros, los que decimos el cristiano tiene que tener esta y esta y esta característica. Yo imagino que hay un montón de gente ahorita que se salió del Zoom, que está diciendo Jean-Marcel Cherry está poniendo la vara demasiado alta. Hay gente que está diciendo ese tipo vive en otro planeta, él es un idealista, y me imagino que de paso también van a decir lo mismo que yo estoy, lo mismo que están diciendo de él, lo van a decir de mí, porque yo me voy a meter en materia más fuerte para también poner la vara muy alta, pero es que no la estamos poniendo nosotros, nuestro mismo Dios, al que nosotros decimos que le servimos, lo está poniendo. Si queremos participar en política los cristianos, tenemos que hacerlo con la responsabilidad que demanda nuestro Dios, que demanda nuestra fe, que demanda nuestra religión. No podemos presentarnos delante de los panameños y decir somos cristianos, y cuando ejercemos el ejercicio público lo hacemos de una manera irresponsable, de una manera corrupta. No podemos hacerlo así. Entonces tenemos que saber que de la misma manera que Daniel fue perseguido por sus creencias, pues no, a nosotros nos van a perseguir, van a decir este no. Pero tenemos que seguir trabajando para que no haya corrupción en nuestro país. Y eso tenemos que hacerlo a través de un ejemplo radical. Tenemos que hacerlo. ¿Qué es un ejemplo radical? Un modelo que yo mismo tengo que presentar. Cuando nos digan, pero es que la política corrompe, es ahí donde nosotros tenemos que decir, sí, pero es que nosotros tenemos que empezar no a decirlo, sino a modelarlo, a modelar el ejemplo. Y no puede ser no puede ser un ejemplo tibio. En estos días no estamos para tibiezas, en estos días estamos para ser radicales con nuestras posiciones. Hace un tiempo yo estaba en nuestro Zoom y un abogado, un jurista importante de este país decía, la gente como José Luis Delgado son peligrosos. ¿Y saben por qué? Porque son gente que tienen convicciones. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Gente que tenga convicciones, no que tenga hambre de poder, sino que esté convencido de lo que diga, aunque lo que diga no sea políticamente correcto. Eso es lo que necesitamos. Ahora vamos a entrar más en la participación histórica de los cristianos en política. Y yo voy a pasar a dar un gran salto en este momento de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, porque a pesar de que sí hubo participación política de los cristianos durante estos miles de años de oscuridad y de oscurantismo, y tengo que decir esto porque lo que vivimos durante mucho tiempo son vergüenzas ni siquiera para la religión, son vergüenzas para la historia de la humanidad, cosas que se practicaron en nuestra humanidad como la Inquisición, como la Primae Noctis, como la esclavitud, como el feudalismo. Eso son vergüenzas para la historia de nuestra humanidad. Pero y que muchas veces los progres y el globalismo se lo achaca a la religión, pero eso también es un absurdo, porque estamos hablando de sistemas políticos que permitieron que los gobernantes usaran el nombre de Dios y del cristianismo para excusar la tiranía, y Dios nunca ha excusado la tiranía. Cuando usted se va a las escrituras, usted sabe que Dios no permite el abuso, el abuso del que tiene más fuerza contra el que tiene más fuerza. Eso es aborrecible, abominable ante los ojos de Dios. Y allí yo tengo que decir que hay una diferencia entre lo que Dios piensa y lo que la religión piensa. Y que los que nos están demandando Estado laico y separación del Estado, que ya voy a entrar en esa materia, tienen que saber que hay una diferencia entre Dios y la religión. Hay una diferencia muy grande, porque hay mucha gente que está aferrada a una religión y no están aferrados a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Y el que pretende ser religioso
y practica la injusticia sobre el prójimo, tiene que saber que desconoce a Dios. Ay, Dios mío. Entonces, además de responder a esas circunstancias políticas de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, además de responder a esas circunstancias políticas del esclavismo, el feudalismo y el absolutismo, también responden a circunstancias civiles. ¿Por qué? Porque usted sabe que durante esa época las circunstancias civiles no permitían la democracia, no permitían que los gobernantes fueran elegidos por el voto. Hoy en día tenemos otro panorama. Hoy en día nuestros gobernantes son elegidos por el pueblo. Hoy en día la premisa no es la premisa del absolutismo que decía yo soy rey por la voluntad de Dios. No, hoy la premisa es vox populi, vox dei. Esa es la premisa que rige hoy. Entonces, no podemos achacarle todo a la religión, ni siquiera al sistema político, sino también al tema de los derechos civiles, que en esa materia, pues hoy en día nadie es discriminado para que pueda acceder a votar, para que tenga derecho a ejercer al voto. Nadie es discriminado por eso. Entonces, ha habido expresiones de fe, porque vuelvo y digo, tengo que decir esto, no estamos hablando de expresiones de religión, de expresiones de fe en nuestras leyes. Yo puedo rescatar, por ejemplo, el Mayflower Compact de 1620, un compromiso que hicieron los padres peregrinos, migrantes británicos que venían huyendo, que venían buscando un sueño de libertad, un sueño de libertad, sobre todo de libertad religiosa, porque sabemos lo que ocurría en aquella época en Europa: inquisición, persecución contra los cristianos que querían la reforma, etcétera. Y en el Mayflower Compact, los padres peregrinos hacen un compromiso de hacer leyes justas e iguales, ordenanzas, actas, constituciones. El Mayflower Compact se conoce como el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Sabe cómo inicia el Mayflower Compact? Inicia diciendo: en el nombre de Dios. Hay un reconocimiento de Dios, y luego de haber invocado el nombre de Dios y al rey James, ellos dicen, habiendo, esta frase a mí me fascina, queridos amigos, habiendo emprendido para la gloria de Dios. Ellos dicen que lo que han hecho, lo han hecho para la gloria de Dios. Yo tengo que adelantarme a un pensamiento que escribí, creo que lo escribí para el final, porque yo nunca había vivido ni había pensado vivir a mis 45 años un tiempo donde el hombre le robara tanto lo que es la honra a Dios. Y estoy hablando de la honra a Dios, no estoy hablando de la honra a los líderes religiosos, porque como lo dijo mi amigo Jean-Marcel, hay corrupción incluso dentro de las iglesias, y cuando hay corrupción hay que demandarla. Yo estoy convencido que eso es así, porque la corrupción es injusticia, la corrupción es abominable ante los ojos de Dios, pero la religión ni los líderes religiosos necesariamente representan lo que Dios es, ni menos le debe quitar lo que Dios se merece, que es la honra, que es la gloria de todo lo que nosotros hacemos. Y estos hombres, estos peregrinos aquí, ellos decían, esto lo estamos haciendo, emprendimos este viaje de libertad y llegamos hasta aquí por la gloria de Dios. Eso hay que rescatarlo hoy, no como pretenden muchos globalistas que pretenden erradicar incluso el nombre de Dios en nombre de su supuesto ateísmo. Erradicar el nombre de Dios de todo. Como dijo un hombre que en Colombia, que dijo, yo no creo en Dios, y como estaba en el ejército, él dice, hay que eliminar la palabra Dios y patria y punto. O sea, simplemente porque tú tienes un capricho, hay que eliminar el nombre de Dios porque a ti no te gusta. No, la mayoría de los pueblos de América Latina, la mayoría del mundo occidental cree en que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras naciones. Lo creyeron nuestros padres. Está en el acta de independencia de nuestros países. Está en nuestras constituciones. Siempre hay una invocación a Dios. Y lo que esta gente está pretendiendo, ¿saben qué es, queridos amigos? Están pretendiendo, no es un acto contra la religión. Es un acto contra Dios mismo. Todos los días insultan el nombre de Dios. Tengo que decir esto porque esto suena duro. Pero esto es lo que pretende esta gente.
Y los cristianos no podemos permitir que sigan deshonrando el nombre de Dios, que sigan quitándole el nombre de Dios. Pero cuando practicamos la corrupción, enseguida nosotros perdemos la moral para hablar de nuestro Dios, para tratar de pedirle que le den, que los globalistas, que los de estas ideologías de izquierda quieran darle honra a Dios. Pero esto no fue lo único. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, esta parte me gusta, porque al principio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solamente reconoce las leyes de la naturaleza, sino que reconoce al Dios de la naturaleza. Oiga, y eso usted lo puede buscar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. No solamente reconoce las leyes de la naturaleza, sino que dice que por encima de las leyes de la naturaleza hay algo superior, y es Dios. Dice el Dios de la naturaleza, y al final terminan apelando al juez supremo del mundo. Eso no lo podemos eliminar. Usted puede no creer en Dios, pero Dios existe, pero Dios está allí. Entonces, yo hago esta pregunta porque usted dirá, me estoy yendo mucho a lo religioso. ¿Fueron interferencias? ¿Fueron imposiciones de líderes religiosos? ¿Algún líder religioso le dijo a estos líderes norteamericanos, ustedes tienen que poner ahí en el acta de independencia? No. Fueron los propios líderes políticos motivados por su fe, porque la gente tiene fe, porque la gente tiene creencias, porque la religión es algo intrínseco de la naturaleza del hombre. Si usted no adora a Dios, adora a un palo, adora a espíritus, a algo usted termina adorando, así sea a un político universal. Entonces, estos líderes políticos motivados por su fe, por su moral cristiana, lo que pasa es que el globalismo lo que pretende es amordazar nuestra libertad religiosa. Abran los ojos, abran los oídos. El globalismo lo que pretende es amordazar nuestra libertad religiosa y de paso nuestra libertad de expresión. Usted dirá, pero eso es en United States of America. No. La Constitución de nuestro país, la Constitución de 1972, más reciente, el artículo 35 dice, es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y al orden público. Dos cosas se piden de las religiones que se levanten en un país: que respeten el orden público en segundo lugar, pero en primero dice que respeten la moral cristiana. Que las religiones que se levanten en un país no tienen que ser cristianas, no importa, puedes practicar lo que sea, pero que no vayan contra la moral cristiana. Eso se pide en nuestra Constitución. Claro, esto pesa mucho en una política globalista como la que estamos viviendo. Eso es lo que quieren cambiar de nuestras constituciones. No es cualquier cosa. Ahora, ¿qué ocurre? Hemos caído en la gran trampa. Yo le llamo a esto la gran trampa. La gran trampa no es más que la satanización de la política y la predicación del Estado laico que raya en el laicismo. Vamos a entrar en esto porque esta parte sí es muy importante. Yo la llamo la gran trampa, porque hay gente que predica la separación de la iglesia y el Estado y ni siquiera saben de dónde salió esa frase de la separación de la iglesia y el Estado. Para mis amigos cristianos, para mis amigos globalistas, progres, que nos escriben y se ríen de nosotros porque nosotros no sabemos nada, nosotros somos ignorantes, somos religiosos, somos yompi. Bueno, yo quiero darle una información a usted para que usted sepa que esa frase de la separación entre la iglesia y el Estado no es una frase política, es una frase que fue utilizada por primera vez por Thomas Jefferson en 1802 y otros líderes políticos, y era una expresión para llegar a un entendimiento de la intención de la primera enmienda de los Estados Unidos, en el cual el Congreso decía que no habrá ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o prohibirá la práctica libre de las mismas. Pero ¿cuál era el espíritu de esa declaración, de esa cláusula que hablaba de la separación entre la iglesia y el Estado? No era que la iglesia no interfiriera en el Estado, lo contrario, era que el Estado no interfiriera en la iglesia, que la iglesia tuviera la libertad de ejercer su religión conforme a sus prácticas.
No era al revés. Por supuesto que tiene que llevar la reciprocidad, la gota de reciprocidad, que si el Estado no puede interferir en la iglesia tampoco puede interferir en el Estado. Y yo secundo, de manera muy personal, secundo ambas cosas, pero esto se lo digo para su conocimiento. Esto no fue una expresión política globalista, no, esto lo dijeron líderes cristianos con su fundamento cristiano que dijeron, vamos a respetar a la iglesia. El Estado no. ¿Y por qué decían esto? Porque ellos venían, aunque habían pasado siglos, por supuesto, venían de un imperio que venía con una historia, lo conocemos con Henry VIII, de un hombre que interfirió continuamente en la religión de su país, al punto que rompió con Roma, y usted sabe toda la historia, y si no la sabe, por supuesto, algún día me contacta y yo le doy una clase, no gratis, por supuesto, porque gratis eso. Vamos al Estado laico. ¿Qué predica la gente con esto del Estado laico? ¿Qué predica la gente con esto del Estado laico? La gente lo que dice con esto del Estado laico es que el Estado que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí vamos bien. En Panamá tenemos un Estado laico. Ay, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Déjeme secarme el sudor porque este tema es conflictivo por causa de cosas recientes que hemos vivido. Y aquí le voy a pisar el pie a algunos queridos amigos míos. El Estado que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa es un Estado laico. Es decir, en el Estado laico, las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni a las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. Nuestro país es un Estado laico, a pesar de que mucha gente diga lo contrario, pero aquí es donde tenemos que trabajar. Políticos de nuestro país, hay que trabajar en errores que hemos cometido recientemente con respecto al Estado laico, y aquí con justificación los globalistas, los progres, protestan porque hemos cometido errores en este tema del Estado laico. Porque en el Estado laico, un Estado laico trata a todos los ciudadanos por igual. Es decir, que en un Estado laico nunca le da preferencias a una religión por encima de otra. No le da privilegios a una religión por encima de otra. Porque, y aquí viene el debate, que yo digo que raya en la manipulación, que es hasta dónde está el alcance del Estado laico. Hasta dónde queremos el alcance del Estado laico. Porque los cristianos como yo quiero un Estado laico. Yo no quiero que un pastor de una iglesia, yo no quiero que el presidente de un concilio, yo no quiero que el líder episcopal esté interfiriendo en las decisiones políticas de la iglesia, porque eso no ocurrió ni cuando se levantó Estados Unidos, ni cuando se levantó nuestro país. Y cuando eso ha ocurrido, eso ha traído conflictos, ha traído problemas, ha traído dictaduras y tiranías religiosas. Entonces, ¿cuál debe ser el alcance? Yo creo que en el Estado laico debe evitar la discriminación por cuestiones religiosas, pero tampoco puede favorecer a una confesión determinada. Aquí me voy a meter en este tema porque recientemente, nosotros tenemos que decirlo, en el gobierno pasado, y hago esta advertencia, esta crítica no es una crítica contra los católicos. Esta es una crítica contra lo que hicieron los gobernantes políticos y contra lo que hicieron los gobernantes religiosos. Porque utilizar 62 millones de dólares del erario público para beneficiar a un acto, a una actividad de una religión determinada, es un acto de discriminación y divorcia la política del Estado laico. Y por eso es que estamos metidos en el problema que tenemos. Porque nuestra Constitución dice que hay libertad de culto. Nuestra Constitución incluso hace un reconocimiento. Eso no es una imposición. Aunque no nos guste a los evangélicos. Nuestra Constitución dice claramente que la religión de la mayoría de los panameños es la católica. Eso no es un invento, eso son estadísticas. Eso es una realidad. Eso no lo podemos borrar.
Pero lo que no podemos hacer como Estado, lo que no podemos hacer como líderes políticos, lo que no podemos hacer como líderes religiosos es favorecer una actividad de una religión. Eso no lo podemos hacer, pero ahora yo tengo que decir otra cosa. Porque es que resulta ser que esto debió haber sido una de las actividades que más debieron atacar los progres, y los progres no atacaron. El gobierno pasado fue el gobierno menos atacado por los progres y los globalistas. Ah, ¿por qué? Porque también en el gobierno pasado tuvimos a unos líderes políticos que decían ser de confesión religiosa cristiana, pero de la misma manera también tuvieron los líderes que más apoyaron a la comunidad LGTBI. Entonces, claro, ten para ti y ten para mí. Eso es corrupción. No hay otra cosa que se favoreció a uno y se favorecieron a otro, y por eso aquí todo el mundo está callado y nadie dice nada. Pero yo sí creo en el Estado laico. A lo que no quiero, en lo que no creo es en la extensión del alcance a lo que quiere llevarlo el globalismo. ¿A qué quiere llevarnos el globalismo? No al Estado laico, porque ya estamos en un Estado laico. Nos quieren llevar al laicismo. ¿Qué es el laicismo? Porque esa palabra se ha vuelto de moda en las redes sociales. El laicismo es una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, especialmente del Estado, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Miren hacia dónde nos quieren llevar. No solamente a la separación de la iglesia del Estado, quieren llevarnos también a la separación de la iglesia, de la religión, del hombre y de la sociedad. O sea, ya no va a haber ninguna influencia educativa que tenga que ver con religión. No va a haber ninguna influencia religiosa. Prepárense, porque lo que esta gente está proponiendo es que eliminen días festivos. Bueno, nuestro país no es tan cristianamente festivo como otros países que celebran el Día de San José, el Día de San Pablo, el Día de San Pedro, el Día de la Inmaculada. Aquí celebramos el Día de la Madre. Bueno, todo esto. Pero nosotros tenemos que saber que contra esto es que tenemos que luchar. ¿Qué quiere el globalismo? El globalismo no quiere el Estado laico. El globalismo no quiere la separación del Estado, de la Iglesia del Estado. El globalismo lo que quiere es una corriente ideológica, un movimiento político, un movimiento que triunfe en nuestros países diciendo: nadie habla de Dios. Por eso que usted ve que hay gente en las redes sociales diciendo: eliminen ese Josué 1.9, ese parche de Josué 1.9 de la fuerza pública. Ese parche no se lo puso el presidente de la República, ese parche no se lo puso algún cura o algún, ese parche responde a una confesión de fe de los miembros de la fuerza pública. Entonces, lo que estamos diciendo es que no. Si son los miembros de la fuerza pública, no pueden tener sus expresiones de fe respecto a esto. Pero aquí es donde yo hablo del tema de la gran hipocresía que hay sobre esto. Porque el liderazgo de la iglesia no puede pronunciarse, según ellos, sobre los temas de Estado de nuestra nación. Y esta es una trampa plagada de conveniencia hipócrita, porque cuando las declaraciones del Papa aparentemente favorecen al matrimonio homosexual, allí sí, díganle en Ulloa que ya habló el jefe. Ahí sí valen las palabras de un líder religioso. Pero cuando las palabras de un líder religioso no favorecen el aborto, no favorecen el matrimonio homosexual, allí la religión no se meta en el Estado. Falso. Los líderes religiosos sí tienen derecho a hacer pronunciamientos públicos sobre las cosas del Estado. ¿Por qué? Porque son ciudadanos panameños. Pueden hacerlo. ¿Quién puede prohibirle a un hombre? Por eso yo digo, lo que quieren es amordazarnos para que no tengamos libertad religiosa. Abramos los ojos y démonos cuenta que eso es lo que está pasando. Yo lo que estoy convencido es que los líderes religiosos tienen que ocupar su posición religiosa. Los líderes políticos tienen que ocupar su posición política. El que me puede entender, que me entienda. Pero lo que no podemos permitir es que ahora un líder religioso se pronuncie sobre las cosas del Estado, y más sobre temas sensibles como lo son el matrimonio homosexual y el aborto, y no pueden hablar porque la religión tiene que estar. A eso es a lo que yo llamo la gran trampa, y no podemos caer en ese asunto, porque no podemos negar, no puede haber una negación, no puede haber una anulación
no puede haber un divorcio a la gran contribución que han hecho las leyes judío-cristianas al crecimiento de nuestros estados, al crecimiento de nuestros países. ¿Por qué matar es un delito? Ah, porque ya la Biblia estableció hace muchos años, no matarás. ¿Por qué usted no se puede casar con su hermana? ¿Por qué la ley no le permite a usted casarse con su hermana? Sencillamente porque ya está escrito en nuestras escrituras. Eso es moral cristiana, de eso es que te estamos hablando, brother. De eso es que estamos hablando, porque usted no se puede casar con una yegua. Mejor no le digo nada. Ah, ¿por qué? Porque ya está condenado como práctica el bestialismo. ¿Dónde? En las escrituras. Es que, como dice un profesor muy querido por nosotros, el hombre es bárbaro por naturaleza. El hombre ha practicado la barbarie por naturaleza, y si no fuera por las prácticas judeo-cristianas, nosotros fuéramos unos bárbaros. Y a eso es que nos quieren llevar. Los estados occidentales, juntamente con sus leyes, se erigieron en eso, se erigieron sobre sus principios legales y morales de la religión. Igual que lo hicieron, que lo hizo India, que lo hizo China, que lo hizo Japón. Pero es que si usted cita a Confucio, si usted cita a Buda, usted es culto, usted tiene cultura. Pero si usted cita a Salomón, si usted cita a Moisés, y peor, si usted cita a Jesús, usted es un religioso retrógrada, feudalista, digno representante del patriarcado, y empieza a cantar y la culpa, bueno, y caímos en esa gran trampa. Y satanizamos la política, y política es gobierno. Se gobierna una nación, se gobierna una iglesia, se gobierna una familia. ¿Cuál es la consecuencia, cristianos? Que nosotros abandonamos los espacios políticos y hoy tenemos los países que tenemos. Allí está la respuesta de lo que yo decía, que yo no me imaginaba que íbamos a llegar a estos tiempos. ¿Por qué llegamos a estos tiempos? ¿Por qué llegamos a estos tiempos donde se han empoderado, donde ha tenido tantos avances la política globalista y el progresismo y la zurda absurda? ¿Por qué? Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, abandonamos la política, la satanizamos, dijimos que era mala, y hoy tenemos el resultado que tenemos. Yo sé que el tiempo se me acabó, tengo la mitad del material aquí, porque tengo mucho que decirles, sobre todo a los cristianos. Cristianos, es una responsabilidad hoy más que nunca que nos capacitemos, que nos preparemos, que le demos la moral cristiana y que nos capacitemos y participemos en la vida política. Pero tengo que decir esto, siempre y cuando usted tenga la vocación, si usted tiene el llamado, si usted tiene la preparación, si usted tiene la educación, la formación y la disposición de hacerlo correctamente, hágalo. No lo haga porque usted es popular, no lo haga porque la gente dice, hey, tú conoces gente, tú deberías tirarte para político, porque ese no es el principal requisito, no es la principal característica. Ya la política está dañada por los populares sin capacidad, por los populares sin moral, ya está dañada como para que un cristiano aproveche su popularidad, como ya ha ocurrido, que ha aprovechado su popularidad de cantante, y ya vemos, o su posición eclesiástica, y en vez de estudiar y de capacitarse, lo que han hecho es que le han vendido su moral a un partido político. Concluyo con esto. Palabras del maestro. Esto es los cristianos y la política, y tengo que terminar con cristianos y política. No estoy aquí para responder a los progres. Estoy aquí para decir a los cristianos lo que hay que hacer. Hay que salir de la burbuja de las cuatro paredes. Yo constantemente escucho a los cristianos diciendo, esto se está acabando, esto es el fin, Cristo viene. Yo no niego nada de eso, pero hablando, el mismo maestro profetizando sobre su venida, en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, por allá por el versículo 46, él dice esto: bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Por qué él dice eso? Acaba de hablar de la parábola de los talentos, de gente a la que él le entregó talentos, y uno agarró el talento, el que recibió un talento lo agarró y lo enterró por allá. Y cuando vino su señor, dijo, Señor, es que yo sé que tú actúas de esta manera. ¿Y qué le dijo su maestro? Dijo, qué bien,
qué bien hiciste, enterraste el talento porque tú sabes quién soy yo. Es que aquí no se trata de que tú sepas quién es Dios. Aquí no se trata de que tú sepas quién es Jesús. Aquí se trata de que tú uses lo que Dios puso en tus manos. Y la excusa que vas a usar el día de mañana es, Señor, yo no hice nada contra la política globalista, yo no hice nada contra el avance del enemigo, de todas estas cosas, porque yo sabía que tú venías pronto y por eso me encerré en mi iglesia y me enterré. No, 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 no. Tú sabes lo que te va a decir tu maestro. Tu maestro te va a decir, eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Así que mejor tengamos cuidado con eso. Pero le digo algo ahora, eso se lo dije a los cristianos que están enterrando el talento, a los cristianos que están en cobardía de su actividad, de la actividad, de la responsabilidad que tienen que tener como cristianos, más en estos días tan peligrosos que tenemos. El maestro dijo esto para ustedes, que cristianos que están dispuestos a defender la causa del cristianismo, 2 puntos seguidos, la vida y la familia. Lo repito, para ustedes cristianos que están dispuestos a defender el cristianismo, 2 puntos, la vida y la familia, porque la vida y la familia no es solamente política, la vida y la familia es el cristianismo. Para ustedes, Génesis, Elías, muchachos, sorprendentes estos muchachos, podrían estar jugando PlayStation. Para ustedes, muchachos, bienaventurados, palabras del maestro, los que, y para todos los que nos están oyendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, esta es la causa del Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros en las redes sociales mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, la recompensa, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nunca la sociedad fue tan atrevida. Última frase. Nunca la sociedad fue tan atrevida de llevarnos a este punto de un casi no retorno de la historia. Una sociedad donde en medio de la libertad religiosa, hablo de eso, una sociedad en medio de tanta libertad religiosa, se nos ha llevado a anular a Dios, se nos ha llevado a sacar a Dios de la ecuación. La política en su lugar, la religión en su lugar, pero Dios en todas las cosas. Muchas gracias. Excelente exposición en verdad. Y antes de finalizar, bueno, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder tener el periodo de preguntas, pero primeramente, antes de finalizar, tenemos algunas palabras de agradecimiento por parte de aquellas personas y organizaciones y alianzas que hicieron posible esta conferencia. Así que tenemos las palabras por parte del autor de la conferencia, que aquí se encuentra, es Elías González. Así que, Elías, te escuchamos. Muy buenas noches, Panamá, Latinoamérica, ¿cómo están? Para ser breve, porque el tiempo se nos ha ido volando y los temas dan para charlas de más de 2 horas, pero agradecerle a todos y cada uno de los que han participado en estos 3 días de conferencia. Gracias por el apoyo completo a los expositores, a Víctor Baker, a Greg Caleb Watson, a Isabel Ceballos, a Marcel Cherry, a José Luis Delgado, a ti, Génesis, que has estado aquí con nosotros los 3 días como moderadora, a Jonathan Hooker, que ha estado también en lo que es con el Zoom, viendo allí qué infiltrado se quiera meter y todo esto. Gracias a cada uno por creer en este proyecto. De verdad que este proyecto nace el año pasado cuando yo veo una situación en el país donde a los panameños les están quitando la gran cantidad de libertades que posee de acuerdo a que están consagradas en la Constitución, y yo digo, es necesario levantar a una sociedad que conozca de leyes y que conozca su rol como ciudadano. Hoy en día, que más se necesita, realmente nace en mí ese deseo. Y es por eso que yo quiero anunciar a ustedes que esta es la primera de 5 conferencias que a lo largo de este 2021 vamos a estar llevando. Así que anote la fecha, porque la segunda conferencia es para el mes de marzo, los días 8, 9 y 10. Y el nombre de la conferencia lleva por título Rescatando la Educación en Panamá.
Vamos a rescatar la educación de nuestros hijos, la educación de de aquella juventud que va en formación y va a ser el reemplazo generacional de nosotros. Hay que salvarla de estas políticas globalistas que desde temprana edad están socavando el proceso de enseñanza-aprendizaje y restándole tiempo a materias importantes para el desarrollo intelectual de los individuos, para promocionar en vez de estas teologías o incluso ideologías como la ideología de género, que ya sabemos el daño que ha hecho en este país. Gracias a todos los que han estado aquí estos 3 días y principalmente también a las 2 organizaciones que nos han apoyado en esto, también como es la Coordinadora Nacional por la Familia y a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia, que también han creído en este proyecto y que para la próxima conferencia también su apoyo estará. Muchas gracias a todos y nos vemos en marzo. Excelente. Así que para ir cerrando ya esta gran conferencia, queremos darle el agradecimiento a los líderes que se conectaron el día de hoy, evangélicos, católicos, y a las personas todas que se conectaron el día de hoy. Y hay una cita que dice C.W. Lewis en su libro de la abolición del hombre: la rebelión de las nuevas ideologías contra la ley natural es la rebelión de las ramas contra el árbol. Si los rebeldes pudieran vencer, se encontrarían con que se han destruido a sí mismos, pues la mente no tiene más poder para inventar un nuevo color primario o incluso para crear un nuevo sol, ni un nuevo firmamento. Así que les dejo con esta reflexión y tengan una bendecida noche.